Buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre terminación anticipada de paquetes turísticos y boletos aéreos. De nuevo, para la Defensoría del Consumidor es un placer poder compartir con ustedes una nueva temática que les permitirá fortalecer sus conocimientos sobre la Ley de Protección al Consumidor y el actuar de la Defensoría del Consumidor. Esta mañana tenemos la participación del licenciado Herbert Alexander Pérez Figueroa, quien es técnico del Centro de Solución de Controversias. El licenciado Herbert es licenciado en Administración de Empresas con diplomado en Derecho de Consumo. Esta mañana la dinámica del webinar será la siguiente. Vamos a compartir con ustedes una presentación que expondrá el contenido principal de este tema. Posterior a la presentación vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Algunos de ustedes ya han enviado sus preguntas a través del correo electrónico. Sin embargo, vamos a abrir un espacio para que a través del chat ustedes puedan compartirnos sus consultas, las preguntas que tengan o incluso puedan plantear alguna problemática en relación a este tema. También, si el tiempo nos da, vamos a abrir el micrófono para que también ustedes puedan participar y plantearnos sus inquietudes. Queremos agradecer a los proveedores de este sector que también nos acompañan en este webinar, a los estudiantes universitarios que también les ha interesado esta temática y por supuesto a toda la población consumidora que esta mañana nos honra con su participación en esta jornada. Dejamos ahora entonces al licenciado Herbert Alexander Pérez Figueroa para que nos comparta la temática de esta mañana. Licenciado Pérez, bienvenido. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación, ¿verdad? Agradecerles este espacio, esperando que sea de utilidad para todos, ¿verdad? Al final, como lo dijo la licenciada Sonia, pues habrá un espacio para preguntas. Espero que esto sea de máximo provecho y pues que hagamos las consultas que consideremos necesarias. Rápidamente vamos a entrar entonces en la presentación. Bueno, el tema de este día es terminación anticipada de paquetes turísticos y boletos aéreos. Vamos a comenzar pues hablando rápidamente de el contenido de esta presentación. Dentro del contenido pues vamos a encontrar diferentes temas como lo son derechos básicos que la Ley de Protección al Consumidor ya reconoce. Dentro de estos tenemos derechos básicos, como bien lo mencionaba, tenemos por ejemplo la entrega diferida, que es el desistimiento, el retracto y la reversión de pagos. Adicionalmente vamos a hablar de algunos derechos que la Ley Orgánica de Aviación Civil reconoce. También vamos a hablar un poco de las atenciones brindadas por Defensoría del Consumidor de junio de 2019 a marzo de 2020. También vamos a hacer algunas recomendaciones, vamos a hablar de cómo interponer un reclamo en la Defensoría del Consumidor y los medios por los cuales pues, recibir asesoría o denunciar.
Solo nos van a regalar un segundito para mejorar la imagen, por favor. ¿Listo? Bueno, las disculpas. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando rápidamente de uno de los derechos que ya están consagrados en la ley, de los derechos básicos. Vamos a comenzar hablando de el derecho a reclamar y recibir compensación cuando los productos o servicios sean entregados en calidad, cantidad o forma diferente a la ofrecida. Esto es, por ejemplo, cuando una persona consumidora recibe oferta de un producto, contrata un servicio y obviamente tiene derecho a que se le cumpla con esta condición, que se le cumpla con lo ofrecido, que se le cumpla con las condiciones bajo las cuales contrató. En ese sentido, si esto no se cumple, pues tiene derecho a exigir el cumplimiento de la oferta. Se le habilita también a reclamar por una reducción del precio en cuanto al costo, por ejemplo, del producto o servicio. Puede también solicitar un cambio de producto o puede solicitar la devolución de lo pagado. Esto está tipificado en el artículo 34 de la Ley de Protección al Consumidor. Por ejemplo, si nosotros contratamos una lavadora y como oferta por la lavadora se nos ofreció, por ejemplo, un horno tostador. En el momento en que se nos hace la entrega de la lavadora, no se recibe, por ejemplo, el horno tostador. En ese momento, pues a nosotros se nos habilita todo este tipo de situaciones y es necesario que presentemos el reclamo para que se nos cumpla estrictamente con lo ofrecido. Podemos hacerlo directamente ante el proveedor o bien podemos hacerlo ante la Defensoría del Consumidor. En ese escenario, cuando los productos o servicios no fueron entregados, como bien lo decíamos, en la cantidad, forma y plazo establecido, se nos habilita cualquiera de estas cuatro opciones. Otro derecho básico es recibir del proveedor información clara, veraz y oportuna. ¿Eso en cuanto a qué? En cuanto a las características del producto, en cuanto a el tipo de servicio que nosotros estamos contratando y las condiciones de la contratación. En esto va implícito la parte de recibir el contrato y todos sus anexos. Es importante que a la hora de contratar se nos brinde toda esta información de forma clara, veraz y oportuna. ¿Qué lleva este producto? Si requiere alguna condición especial, el servicio que yo he contratado, qué es lo que contempla, etcétera, ¿verdad? Tenemos que recibir toda esa información y esa información tiene que ser previo a la contratación, durante la contratación e incluso posterior a la contratación, incluyendo todas las condiciones del contrato y sus anexos. Otro derecho al cual tenemos nosotros como consumidores es adquirir los bienes o servicios en las condiciones que el proveedor ofertó públicamente. ¿A qué hace referencia, por ejemplo, este derecho? Cuando en una publicación, ya sea en los periódicos, por ejemplo, en las redes sociales, se nos ofrece que por la adquisición de este producto se nos ofrece un producto adicional o que hay una oferta especial y este producto que antes valía, por poner un ejemplo, $300 y hoy está $250, cuando un consumidor se presente a una sucursal del proveedor a solicitar este producto, no le vayan a decir, mire, ya no tenemos, ¿verdad? Mire, esta oferta ya venció y usted tiene todas las condiciones de la oferta o de la promoción y están vigentes. Entonces usted tiene derecho a reclamar que esto se le cumpla, ¿verdad? De acuerdo a
las condiciones como fue ofertado públicamente. Otro derecho al cual tienen los consumidores es ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Yo contraté un servicio, por ejemplo, de cable, y el servicio no se me ha instalado. Me dijeron que me iba a ser instalado en 3 días y el servicio no me ha sido instalado. Solicité por medio de internet, por la página web del proveedor, solicité se me entregara o contraté y se me entregara una lavadora en mi casa, una pantalla en mi casa, y este producto no ha sido entregado. En ese sentido, yo tengo derecho a reclamar por esta condición, porque el bien, el servicio, el producto por el cual yo contraté no me ha sido entregado o el servicio no ha sido prestado. Otro de los derechos básicos contemplados en la Ley de Protección al Consumidor, que por su abreviatura es LPC, es acceder a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como Defensoría, del cual somos un ente administrativo, ofrecemos los servicios a todos los consumidores para que se puedan abocar con nosotros, para que presenten sus reclamos y puedan dirimir bajo esta instancia todos sus reclamos que tengan contra los proveedores de bienes y servicios. Es un derecho del consumidor y la Defensoría habilita los medios para que los consumidores presenten e interpongan su reclamo en esta vía. Otro derecho es recibir del proveedor una explicación detallada de las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y sus anexos. Esto ya lo veíamos con anterioridad y es la parte de recibir toda la información objeto de la contratación, pedir mi contrato, tengo derecho a que se me entregue mi contrato. Más allá de lo que estipula este derecho, agregar que es obligación de nosotros leer el contrato. Es obligación también del proveedor leernos el contrato. Pero importante que tomemos esta recomendación, cada vez que yo voy a contratar, me tome un tiempo determinado y lea detenidamente el contrato y todos sus anexos, porque en él están las condiciones y las obligaciones a las cuales me obligo bajo ese contrato a cumplir. Así es que tomémonos el tiempo cada vez que vamos a contratar de leer detenidamente el contrato y sus anexos y de pedir una copia fiel del contrato. Otro de los derechos contemplados en la Ley de Protección al Consumidor es desistir o retractarme de un contrato en los términos ya establecidos en la presente ley. Estos dos derechos, llamémosle así, desistir y retractarme, los vamos a ver un poquito más detenidamente a continuación. El siguiente derecho es ser protegido de transacciones de comercio electrónico entre proveedor y consumidor. Cada vez que yo realice una transacción esto puede ser por los diferentes mecanismos, las redes sociales, página web, Twitter, Facebook o otras modalidades de contratación que ya lo vamos a ver a continuación. En este escenario ya la ley le reconoce este derecho, ser protegido de transacciones de comercio electrónico entre proveedor y consumidor. Bien, veamos, vamos a ver el primero de los derechos que dijimos y vamos a explicar un poquito de forma más detenida, y es el desistimiento. ¿Cuándo podemos hacer uso de este desistimiento? Cuando hay una entrega diferida. Cuando hay una entrega diferida en cuanto al producto o servicio que hemos contratado. ¿Qué significa? Que en el momento que yo contrato, en ese momento no se me entrega el producto ni se me comienza a prestar el servicio, sino que esto va a ser a continuación. Por ejemplo, yo solicito un producto y se me va a entregar 3 días posteriores. O el servicio, yo solicito servicio de telecomunicaciones, puede ser esto de cable, puede ser de telefonía fija, y han quedado en írmelo a instalar al día siguiente. En ese momento me nace el derecho a desistir. ¿Y en qué consiste esto? Es la facultad de toda persona
de dar por terminado el contrato de forma anticipada, solicitando el reintegro de lo pagado, ya sea por un incumplimiento del proveedor o por voluntad propia del consumidor. Esto cuando la contratación se hace entre presentes y cuando el producto o servicio no se ha prestado. Cuando el producto o servicio no se ha prestado. Entonces, recordemos que el tema principal que estamos viendo bajo esta presentación es terminación anticipada de paquetes turísticos y boletos aéreos. En este sentido, pues hay parte de esta situación que es que la ve la Defensoría del Consumidor y parte que es competencia de aviación civil. En ese sentido, vamos a ver primero, o estamos viendo primero, los derechos que consagra la Ley de Protección al Consumidor y posteriormente terminamos viendo los derechos y la forma de reclamar a través de aviación civil. Entonces, el primer derecho por el cual yo puedo dar la terminación anticipada de un contrato de prestación de servicios, de paquetes turísticos o de un producto en particular es el desistimiento. Ya veíamos derechos fundamentales y esta es la forma, lo que estamos viendo ahorita es la forma como yo puedo dar por terminada anticipadamente una relación contractual en cuanto a los proveedores de boletos aéreos, en este caso aerolíneas, agencias de viajes, como también de paquetes turísticos, dentro de los cuales también entran las agencias de viajes y entran otros como lo son hoteles, hostales, etcétera, ¿verdad? Entonces, decíamos, desistimiento es la facultad de solicitar o dar por terminado el contrato de forma anticipada. Esto me habilita como consumidor a solicitar el reintegro de lo pagado. Y decíamos que tiene dos momentos. Cuando existe un incumplimiento o retardo por parte del proveedor, como por voluntad propia del consumidor, cuando ha sido una contratación entre presentes. Vean ustedes la parte del requisito de este derecho a desistir, es que tiene que existir una contratación entre presentes. En ese sentido, si no se me ha entregado el producto, no se ha comenzado a prestar el servicio y yo ya no quiero continuar con la contratación, puedo solicitar o informar al proveedor el desistimiento o puedo abocarme directamente ante Defensoría del Consumidor, tomando en cuenta siempre que esta contratación haya sido entre presentes. Y ya decíamos que tiene dos momentos cuando yo puedo desistir: por un incumplimiento o retardo del proveedor, como por voluntad propia del consumidor. Vamos a ver detenidamente en la siguiente lámina estos dos momentos. Veamos, primero, cuando hay un incumplimiento o retardo del proveedor. En el artículo 13 y específicamente en el inciso tercero, segundo y tercero de la ley, establece: la mora del proveedor da derecho a renunciar a que se entregue el bien o se preste el servicio. Si a un consumidor que contrató un servicio, ya sea de reparación, entrega de un producto, un boleto aéreo, por ejemplo, en este escenario, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo tengo que la salida o el viaje es para el 15 de octubre, eso es una entrega diferida. En este momento yo contrato, pero el viaje será hasta el 15 de octubre. A eso hace referencia este derecho de desistimiento cuando la entrega es diferida. Recordemos el requisito siempre. Tengámoslo presente que esto tiene que haber sido una contratación entre presentes. Este no va a aplicar obviamente en ese contexto cuando yo contrato en línea, ¿verdad? Aquí no se cumple ese requisito. Pero bien, asumamos que yo me presenté a la agencia de viajes o a la aerolínea directamente. Obviamente ahí estuve presente y contraté mi boleto para viajar a X país y la salida, dijimos, la teníamos para el 15 de octubre. Si yo por algún motivo ya no quiero realizar ese viaje, pues puedo desistir de ese viaje. En ese escenario, tengo derecho a ser indemnizado por aquella cantidad, tengo derecho, el proveedor tiene derecho
a ser indemnizado en cantidad no menor al interés legal en materia mercantil sobre el valor del bien o servicio que se debe. Acá vemos que dice el consumidor tiene derecho. Aquí hago la corrección porque es el proveedor quien me puede retener el 12% que es el interés legal en materia mercantil. Y eso es sobre la cantidad entregada, bien en concepto de prima o servicio que se debe, ¿verdad? Aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si yo voy a hacer uso de este derecho, del derecho a desistir, tengo que tener presente que el proveedor me puede retener el 12%. Ahora bien, ¿cómo se calcula este 12%? El 12% se calcula tomando en cuenta la fecha en que contrato y la fecha en que desisto. Si bien es cierto, el 12% es anual, pero si yo, nada menos, desde que contraté hasta que desistí, solo han pasado 10 días, o sea que el 12% sobre el total que he entregado se me puede retener tomando en consideración nada más esos 10 días, ¿verdad? Eso ya está previamente definido en el artículo 13, inciso segundo. Ahora bien, el otro motivo es, perdón, hago la aclaración. El otro motivo es si el consumidor desiste. Cuando el proveedor no me entregó el bien, tengo derecho a que se me devuelva la cantidad total y un 12% adicional. Pero cuando el consumidor desiste, dijimos, por voluntad propia, me pueden retener el 12%. Veamos que son dos momentos diferentes y son dos escenarios diferentes. Si yo, consumidor, desisto, me pueden retener el 12%. Esto es cuando por voluntad propia desisto. Cuando el proveedor no me ha entregado el servicio y es que se llegó la fecha, no me dio el servicio, no me entregó el producto, en ese escenario yo tengo derecho a que se me entregue la cantidad total cancelada y un 12% adicional sobre la cantidad objeto del contrato. En otras palabras, sobre el valor total del contrato. Veamos, esto sí me interesa, es importantísimo que quede bien claro porque son condiciones completamente diferentes. Si bien es cierto, es el mismo artículo, pero como son dos momentos diferentes, son condiciones completamente diferentes. Si yo, consumidor, desisto, no se ha llegado la fecha y deseo que se me reintegre lo pagado, el proveedor me puede retener el 12% considerando la fecha que contrata y la fecha que desiste. Pero si la fecha en que se me iba a entregar el servicio o el producto ya pasó y esto obedece a un retardo del proveedor, entonces yo tengo derecho a ser indemnizado, a que se me entregue la cantidad que yo he pagado y a ser indemnizado no sobre la cantidad que yo he pagado, sino sobre el valor total del contrato. ¿Verdad? Entonces, si a mí me van a retener algo, es sobre la cantidad entregada. Pero si es por retardo del proveedor y me van a devolver el dinero, tengo derecho a ser indemnizado no sobre la cantidad entregada, sino sobre el valor total del contrato. Veamos, el siguiente derecho en cuanto a ley de protección al consumidor, ¿verdad? Y que aplica tanto para agencias de viaje, aerolíneas, como ya bien lo mencionábamos, hoteles, operadores de paquetes turísticos, ¿verdad? Tiempo compartido es el derecho a retracto. ¿Pero qué es el derecho a retracto? Es la facultad del consumidor de dar de baja o dejar sin efecto el contrato de forma unilateral, sin justificar mi decisión y sin penalidad, siempre y cuando no se haya perfeccionado. Veamos, esto tiene como ciertas condiciones. Siempre y cuando no se haya perfeccionado. Pero ¿por qué no se ha perfeccionado? Porque no ha transcurrido el plazo de 8 días, porque no se me ha entregado el producto o porque el servicio no se hubiese empezado a prestar. Esas son 3 reglas básicas para hacer uso del derecho de retracto. Ahora bien, quiero detenerme un poquito y hablar de estos 3 requisitos. Que no hayan pasado 8 días, que no se haya empezado a hacer uso del bien o el servicio no se haya empezado a prestar. Siempre tenemos que tomar en cuenta, para estos 3 requisitos, prevalece los 8 días.
Pero estos 8 días comienzan a contar no desde el momento en que yo contraté, sino desde el momento en que yo recibo el producto. Si es la entrega de un producto, si yo contraté, por ejemplo, la adquisición de una pantalla y esta pantalla no se me entrega el día que yo contrato, sino que se me entrega 3 días después, a partir de esos 3 días o a partir de esa entrega de la pantalla de televisión, de ahí en adelante comienzan a correr los 8 días. Veamos, no es a partir de que yo contrato, sino es a partir de que se me entrega el producto. En el caso de los servicios, pues es si no han pasado 8 días y no se me ha prestado ese servicio. Aquí la situación cambia, ¿verdad? Entonces, si es un producto, por ejemplo, el que yo contraté, se me entregó 3 días después, pero yo ya comencé a hacer uso de ese producto, ya no tengo derecho a ejercer el retracto como tal. Ahora bien, adicional a esto, hay momentos cuando yo puedo ejercer el derecho de retracto y hay reglas para ejercer este derecho de retracto. Veamos, ¿cuándo podemos hacer o ejercer el derecho a retracto? Cuando la compra de bienes o servicios se realizó fuera del establecimiento del proveedor y donde el consumidor debe expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión. Aquí me voy a detener un poquito porque hay agencias de viajes, por ejemplo, que hacen reuniones y que ofrecen dentro de estas reuniones, así como hoteles, hostales, que entran en la misma categoría, hacen reuniones, llaman a los consumidores y sobre todo creo que se da en mayor afluencia con los hoteles, con los operadores turísticos, hostales, etc. Llaman a cierto número de consumidores y les mencionan, por ejemplo, que se han hecho acreedores a un almuerzo gratis, a una cena gratis, en un hotel o en una institución determinada, los convocan para tal efecto. Las personas consumidoras se abocan y dentro de la reunión les ofrecen un contrato por un paquete turístico, un contrato de tiempo compartido. En ese momento el consumidor tiene que mencionar si acepta o no dicha contratación. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta algunos mecanismos, algunas situaciones que se ven en el día a día y que son algunos de estos proveedores, a manera de que se perfeccione el contrato, ofrecen, como bien lo dijimos, una cena gratis, un almuerzo gratis. Pero esto no se les entrega sino hasta posterior a haber contratado. En el momento en que el consumidor contrata, en ese momento el proveedor le ofrece el almuerzo, la cena, le ofrece si quiere algún producto adicional, viene el consumidor, dice sí, dice no. Si dice sí, pues le dan una tarjetita, le dan un código de socio y en ese momento los proveedores le activan la calidad de socio. Desde ese momento, el producto, en este escenario, el servicio, comienza a prestarse, se activa la calidad de socio y por tanto, ya no puedo hacer uso del derecho de retracto. Recordemos que esto tiene que ver, no han pasado 8 días o el producto o servicio, ¿no? El producto no se me ha entregado, el servicio no se ha comenzado a prestar. Pero si yo en ese momento hago uso del servicio, hago uso de la calidad de socio, como parte de la contratación, a mí se me ofrece, por ejemplo, un descuento determinado del 10, del 15%, y yo pido un producto, pido bebida, por ejemplo, y me hacen este tipo de descuento, entonces activo la calidad de socio y el contrato se perfecciona porque se comenzó a prestar. Entonces, desde ahí ya no puedo hacer uso de este retracto. Bien, otra de las condiciones en las que yo puedo hacer uso del derecho de retracto es en los contratos a distancia en el marco de una actividad empresarial sin presencia simultánea de los contratantes. Esto puede ser, por ejemplo, en línea, a través de correo electrónico o de las diferentes redes sociales. Hay proveedores que utilizan este mecanismo como medio para la contratación. Cuando así se reconozca la oferta o promoción, publicidad en el propio contrato. Algunos contratos
ya como condición, y esto es de acuerdo a ley, ya establecen en las condiciones del contrato los mecanismos por los cuales yo puedo retractarme. Recordemos que estos mecanismos por los cuales yo puedo retractarme son válidos siempre y cuando estén en línea, digamos, con los requisitos que ya la ley previamente establece. Si hay una condición que el proveedor estipula dentro del contrato diferente a lo que la ley establece, eso se podría tomar como una cláusula abusiva y por tanto ya la ley establece que en esta situación las cláusulas se entenderán por no escritas. Tienen que cumplir. Si yo lo establezco en el contrato, tiene que cumplir con las condiciones que ya previamente establece la Ley de Protección al Consumidor. Ahora bien, estos son los momentos en que yo puedo hacer uso del derecho de retracto, ¿verdad? Ya mencionábamos los requisitos, contratos a distancia, contrato fuera de las instalaciones del proveedor. ¿Qué significa esto? Que si yo contrato dentro de las instalaciones del proveedor y comienzo a hacer uso en ese momento de los servicios o del producto, pues ya no cumplo con esta condición para ejercer el derecho de retracto. El retracto estará sujeto a reglas. Dentro de estas tenemos diferentes tipos de reglas, las cuales vamos a mencionar y vamos a ir explicando paso a paso. El plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde que se entregó el bien contratado o desde la celebración del contrato, si este es por servicios. Bien, ya decíamos que uno de esos requisitos es que los 8 días no se tomarán en cuenta desde que contrato, sino en el caso de productos, desde que contrato, sino desde que se me entrega el producto. Y en el caso de los servicios, pues ahí sí, desde que yo contrato. El retracto no está sujeto a formalidad alguna, bastará con acreditarlo por escrito y establecer fehacientemente la fecha de comunicación al proveedor. Veamos, el retracto no está sujeto a formalidad alguna, bastará con acreditarlo por escrito. Significa que para hacer uso de este derecho de retracto, si yo cumplo con todas las condiciones anteriores que ya habíamos mencionado, tengo que presentar un escrito ante el proveedor. Ya la ley establece esto como requisito básico. Tengo que hacerlo por escrito. Pero para que me quede constancia de haber presentado este reclamo, yo debo llevar original y copia. Entrego el original al proveedor y fírmeme y sélleme de recibido la copia. Ahí estoy cumpliendo esta condición. Si el proveedor se niega a recibirme este escrito, entonces yo puedo presentarme ante la Defensoría y solicitar que este escrito me sea certificado y sea enviado al proveedor. Ahora bien, ¿dónde puedo hacer esta comunicación? Si yo contraté un producto o servicio, entiéndase, dentro de los servicios, boletos aéreos, y contraté con el proveedor en Santa Ana, por ejemplo, pero yo resido en San Salvador y hay una sucursal del proveedor en San Salvador, significa que yo no tengo que ir hasta Santa Ana para presentar el escrito retractándome del producto o servicio contratado, sino que perfectamente lo puedo hacer en cualquier sucursal del proveedor. Ya lo establece en el inciso 3 de las reglas del retracto y dice la comunicación se puede hacer en cualquier establecimiento del proveedor. O sea, no necesariamente tiene que ser en la sucursal donde yo contraté. Puede ser en cualquier sucursal del proveedor. Y en caso el proveedor se niegue a recibirme, yo perfectamente me puedo abocar a la Defensoría del Consumidor y pedir que dicho escrito, que dicha solicitud de retracto sea certificado. ¿Pero quién la va a certificar? El director del Centro de Solución de Controversias. Él va a emitir una certificación de esta solicitud y será remitida al proveedor. Ahora bien, una vez que yo presente
esta solicitud ante el proveedor de retracto o el derecho de retracto, el proveedor está obligado a entregarme las sumas entregadas o el dinero entregado, la cantidad entregada en un plazo no mayor a 15 días. Eso ya está establecido en la ley. A partir de que yo presenté esa solicitud de retracto y me fue recibida, el proveedor tiene 15 días para devolverme la suma, la cantidad entregada. Para ejercer este derecho tenemos también otro tipo de reglas, como lo es el contrato, dijimos, no se perfecciona sino hasta que transcurra el plazo establecido para su ejercicio. ¿Cuál es este plazo? Ya lo mencionábamos anteriormente. A partir de que se me entregue el producto, yo tengo 8 días para retractarme. O sea, si la contratación yo la hice en línea, el boleto yo lo adquirí en línea, a partir de ese momento de que se me entregue el boleto, el código de reserva, el itinerario de viaje, a partir de ese momento yo tengo 8 días para retractarme, ¿verdad? A partir de que se me entregue el producto, a partir de ese momento yo tengo 8 días para retractarme. El retracto no estará sujeto a formalidad alguna y bastará con acreditarlo por escrito. Ya mencionábamos que es importante que yo presente un escrito ante el proveedor y si no me lo recibe, pues puedo abocarme a la Defensoría para que me emita una certificación y esta sea enviada al proveedor. Veamos, la siguiente regla. Serán nulas las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización para el ejercicio de este derecho. El interés se cobrará tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde que se realizó el pago y la fecha en que se desistió del contrato. Veamos este último párrafo. El interés se cobrará tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde que se realizó el pago y la fecha en que se desistió. Ya mirábamos anteriormente la parte del desistimiento y vemos que el retracto también está basado en el desistimiento. Entonces, la cantidad que el proveedor me puede retener, porque sí me puede retener, pero no sobrepasará el interés legal en materia mercantil. Si el proveedor dentro del contrato establece que en caso de que yo me retracte del producto o servicio me cobrará el 20, el 30%, esta condición es diferente a lo que ya previamente está establecido en la ley. Y por lo tanto, esta cláusula se puede entender por no escrita, se puede entender como una cláusula abusiva. No me pueden cobrar más de lo que ya la ley previamente establece y es el interés legal en materia mercantil. En este escenario es el 12% y siempre se tomará en cuenta desde que yo contraté hasta que yo desistí, ¿verdad? Si desde que contraté han pasado hasta que desistí 5 días, me va a retener el 12%, ¿verdad? Recordemos que el 12% es anual. Si lo hacemos en función de meses, es el 1% mensual y esto todavía dividido entre el tiempo transcurrido entre la fecha del contrato y la fecha en que desisto. Si 5 días han pasado, pues solamente me puede retener esa parte proporcional equivalente a los 5 días sobre la cantidad entregada. Ahora bien, una vez ejercido este derecho, el proveedor dice estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor dentro del plazo máximo de 15 días. Ya la ley establece un plazo, establece el límite. Si yo ejerzo este derecho, el proveedor tiene 15 días para devolverme la suma, las cantidades entregadas. El siguiente punto, el desembalaje necesario para apreciar y para comprobación del bien no implica haberlo usado. Fíjense bien, el desembalaje necesario para apreciar y para la comprobación del bien no implica haberlo usado. Si yo contraté la adquisición de una refrigeradora con X almacén y este almacén me la entregó este día, digamos. A partir de este día yo tengo 8 días para ejercer mi derecho de retracto siempre y cuando no haya contratado dentro de las instalaciones del proveedor. Y el hecho de que yo desembalé, le quité el plástico, el Durapax, lo saqué de la caja, no implica necesariamente que yo haya hecho uso de este bien.
Ahora bien, si voy a ejercer mi derecho de retracto, también tengo que devolver el producto en las condiciones en que me fue entregado con todos los accesorios, o sea, con el Durapax, en la medida de lo posible volver a embalarlo, con su caja, etcétera, ¿verdad? Entonces tengo que devolverlo con todos sus accesorios. El retracto resolverá el crédito, aunque el precio se haya cubierto total o parcialmente. Veamos, si yo el producto, el servicio, si la agencia de viajes me ofrece un boleto y me ofrece que yo lo puedo pagar en cuotas, la fecha del vuelo, de la entrega del producto no ha llegado, cumplo con todas las condiciones y me retracto del producto o del servicio que yo contrato, significa que una vez ejercido este derecho, se va a resolver el crédito. ¿Qué significa esto? Se da por cancelado el crédito. Si hay un pagaré de por medio, obviamente este pagaré quedaría sin efecto y el proveedor tiene la obligación a devolverme las sumas que yo le entregué en un lapso no mayor a 15 días. Así yo haya contratado y haya cubierto totalmente el crédito o de forma parcial. Entonces el contrato quedará sin efecto. El siguiente derecho al cual pueden acudir o ejercer los consumidores es el derecho a la reversión de pagos. Esto también tiene diferentes momentos. Por ejemplo, dice, cuando las ventas de productos o servicios, en este caso de bienes o servicios, se realicen con proveedores legalmente establecidos en El Salvador. Vean ahí, me voy a detener un poquito. Cuando sean con proveedores legalmente establecidos en El Salvador, mediante comercio electrónico o cualquier otra modalidad de contratación. Los proveedores de bienes o servicios deberán reversar los pagos que solicita el consumidor. ¿Qué significa esto? Que si yo contrato, por ejemplo, con una empresa o una plataforma diferente, llamémosle Amazon, eBay, estos proveedores no están legalmente establecidos en el país, por lo tanto, yo no podría solicitar la reversión de lo pagado con estos proveedores. Pero, por ejemplo, yo contrato en línea, llamémosle con, vamos a mencionar un proveedor, por ejemplo, Almacenes Simán, agencia de viajes XX Travel, Avianca, etcétera. Estos proveedores están legalmente constituidos en el país. Y si yo contraté en línea o bajo otra modalidad de contratación, no establece necesariamente que tiene que ser en línea, yo perfectamente puedo hacer uso de este derecho, solicitar la reversión de lo pagado. Entonces, veamos. ¿Tiene que ser el proveedor legalmente establecido en el país? Sí. Si está fuera del país, no se puede hacer uso de la reversión de lo pagado. Si yo contraté a través de una plataforma en línea usando mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, o puede haber sido pagado en efectivo, no hace distinción en este sentido, ¿verdad? O sea, cualquier otra modalidad de contratación, cualquier otra modalidad de pago, no importa cuál, yo perfectamente puedo hacer uso de este derecho, reversión de lo pagado. Ahora bien, este derecho tiene 4 momentos, pero vamos a ver nada más 3 que son los que más aplican a este derecho en cuanto al tema que estamos viendo. Recordemos, el tema es terminación anticipada de paquetes turísticos y boletos aéreos. Y ya decíamos que aquí entran las aerolíneas, agencias de viajes, entran los hoteles, hostales, etc. Ahora bien, ¿cuándo puedo solicitar la reversión de lo pagado? Cuando hago uso del derecho de retracto. Ahí aplica la reversión de lo pagado. Cuando el producto adquirido no haya sido recibido o el servicio contratado no haya sido prestado. Veamos, esta es una condición diferente a la anterior. Ya decíamos que si yo hago uso del derecho de retracto, tienen la obligación de devolverme las sumas entregadas en 15 días.
pero también no necesariamente está atado a las reglas del retracto. Recordemos que el retracto, decíamos, una de las reglas eran 8 días. La reversión de pagos no establece plazo. Esto es importante que veamos esta condición. La reversión de pago no establece plazo. Si el producto contratado no ha sido recibido o el servicio no ha sido prestado, pues yo puedo ejercer este derecho. Ya decíamos que si yo contrato un boleto aéreo y este va a ser utilizado el 15 de octubre, pues la fecha no ha llegado, de pronto pasan 8 días, no importa porque este no es requisito, no establece plazo, en cualquier momento yo puedo ejercer este derecho. Siempre y cuando el producto adquirido no ha sido entregado o el servicio no haya sido prestado. Si yo contraté un paquete vacacional de tiempo compartido y todavía no me he abocado al hotel a hacer uso de este servicio, perfectamente puedo solicitar la reversión de lo pagado. Significa que yo de forma unilateral, si ya no quiero continuar con este contrato, puedo externarle al proveedor mi voluntad de hacer uso de este derecho. O puedo abocarme a la Defensoría del Consumidor. No es requisito en este escenario haberme presentado primero ante el proveedor, ¿verdad? El retracto sí tenía esa condición. La reversión de pago no tiene esta condición, como no la tiene tampoco el desistimiento. Ahora bien, el objeto del contrato no corresponda con lo solicitado o resulte defectuoso. Veamos, aquí sí ya se me entregó el producto, aquí sí ya se me entregó el servicio, pero no es lo que yo contraté. Lo que se me está brindando no es lo que contraté. Yo contraté 5 días y 4 noches en X hotel. Pero cuando me presento, mire, no hay cupo. Mire, no, fíjese que si bien es cierto, usted contrató temporada alta, pero pues ahorita no hay espacio. O mire, usted contrató 5 días, 4 noches, pero fíjese que ya no tenemos esa promoción. Ahora solo le contempla 3 noches. Los 5 días, si quiere, se los podemos mantener y hace uso después, pero de pronto 3 noches nada más y no ya las 4. No. Entonces significa que no se me está dando lo que yo contraté. Otro escenario decíamos que resulte defectuoso, que yo contraté la adquisición de una pantalla, de una refrigeradora, por ejemplo, y esta refrigeradora en el momento en que se me entrega no funciona. La lavadora no hace su ciclo de lavado completo, etcétera, ¿verdad? Entonces resultó defectuoso. Si bien es cierto, el producto ya me fue entregado, pero o no corresponde con lo solicitado o resultó defectuoso. Solicité una refrigeradora de color verde y se me entrega una amarilla. No es exactamente lo que yo solicité, lo que yo contraté. Entonces perfectamente puedo hacer uso de la reversión de lo pagado. Y como ya lo decíamos, en cuanto a paquetes turísticos y boletos aéreos, si no se ha llegado la fecha y yo ya no quiero continuar con el contrato y quiero que se me reintegre lo pagado, perfectamente puedo hacer uso de este derecho. Y esto también tiene que ver con las agencias de viajes. En ocasiones las agencias de viajes dicen, no, mire, pero es que nosotros finalmente solo somos mediadores o intermediarios entre la aerolínea perdón, y el pasajero. Nosotros le ofrecemos el boleto y nosotros nada más somos intermediarios, ganamos una comisión, pero recordemos que finalmente se está contratando con esta agencia de viajes. Este es el proveedor, en este escenario, hace las veces de proveedor principal, porque yo me aboqué a la agencia de viajes. Si bien es cierto, también la aerolínea sí, en este caso tendré que denunciar a los dos, tanto a la aerolínea como a la agencia de viajes. Y puedo ejercer perfectamente el derecho a que se me reintegre la totalidad de lo pagado, ¿verdad? El hecho de que una agencia de viajes solo sea un intermediario no lo exonera de su responsabilidad y de la devolución. Si la aerolínea se queda con parte, llamémosle la cantidad que corresponde al boleto, y el proveedor, en este caso intermediario, la agencia de viaje, gana una comisión, el consumidor tiene derecho a que se le reintegre lo pagado. Ahora bien, recordemos que este derecho
no establece mayores requisitos. Significa que me tienen que devolver la cantidad total entregada. ¿Y cuándo? ¿En qué momento? En el plazo de 15 días contados desde que el consumidor presenta su reclamo, desde que hizo valer el derecho o desde que solicitó, mejor dicho, la reversión a lo pagado. Este derecho no establece que el proveedor me puede retener alguna cantidad. No lo establece. Entonces significa que yo consumidor, el pasajero, el solicitante de este servicio, el contratante tiene derecho a que se le reintegre la cantidad total en un plazo no mayor a 15 días contados desde el momento en que yo hice efectivo este derecho o solicité la reversión de lo pagado. Lo que acabamos de ver, decíamos, estaba dividido en dos áreas, o sea, el tema. Una era en cuanto a ley de protección al consumidor, que ya veíamos los derechos básicos, ya veíamos el derecho a desistir, a retractarme y a la reversión de lo pagado. Ahora vamos a ver otros derechos en cuanto a la ley orgánica de aviación civil y la competencia que tiene aviación civil. Veamos. En cuanto a aviación civil, derecho a que se me entregue el boleto. Si yo contrato un viaje, un boleto aéreo, pues tengo derecho a que se me entregue. Si yo contrato en línea, pues me van a dar un código de reserva o me van a dar el itinerario de viajes. Derecho a exigir indemnización en caso de daños, muertes o lesiones. Si yo sufro un accidente durante el viaje, tengo derecho a recibir una indemnización por estos daños ocasionados. A no ser obligado a contratar un seguro de pasajero o equipaje. ¿Por qué? Porque la aerolínea tiene la obligación de contratar un seguro que me cubre a mí como pasajero. Entonces, no tengo yo la obligación de contratar un seguro adicional. Ya la aerolínea tiene la obligación de tener un seguro en el cual me va a cubrir a mí como pasajero. Todo esto está en la Ley Orgánica de Aviación Civil. Recibir indemnización en caso de pérdida, destrucción, avería o retraso de equipaje. Si el equipaje no me fue entregado en la fecha establecida o fue entregado, por ejemplo, me abrieron la maleta, no me apareció todo lo que yo traía, entonces yo tengo derecho a recibir una indemnización porque no se me cumplió con esa condición, ¿verdad? No se me entregó la maleta como yo la llevaba, porque tuvo avería, porque tuvo algún daño, etc. Veamos, dentro de las competencias de aviación civil y de acuerdo a lo regulado en el artículo 162 de la Ley Orgánica de Aviación Civil, tenemos, por ejemplo, la pérdida de boleto. En el caso de pérdida de boleto, las aerolíneas no pueden negar a la persona consumidora el uso del servicio contratado. Significa que si yo por algún motivo pierdo mi boleto o no tengo el boleto porque lo recibí de manera electrónica, solo recibí un código de reserva, yo me puedo presentar al aeropuerto, al counter de la aerolínea, presentar nada más eso y la aerolínea, ella en su sistema tiene el registro de que yo soy una persona que contraté con ellos y por lo tanto no me pueden negar el derecho a abordar y a viajar. También esto está tipificado en los artículos 124 y 25 de la misma ley. La inexistencia de un boleto en cuanto a la aerolínea no invalida la relación de consumo. Por tanto, esa circunstancia no puede alegarse por la aerolínea para negar el servicio contratado, o sea, para negar abordar o permitirle viajar. Ya decíamos que esto puede ser de forma electrónica, puede ser un itinerario o un código de reserva y yo me presento al aeropuerto. En ese momento yo no tengo un boleto físico, pero allá me lo pueden imprimir o con ese código de reserva perfectamente yo me puedo presentar y pedir abordar. Ya mencionábamos la obligación de contratar un seguro de vuelo y decíamos la contratación del seguro de pasajero o equipaje es obligación de la aerolínea y cuyo costo no puede ser trasladado a la persona consumidora. En ocasiones hay aerolíneas o agencias de viajes que le dicen, mire, es obligación de usted contratar un seguro hacia el lugar donde se dirige. Pero ya el artículo 162 de la Ley Orgánica establece
así como en el 124 y 125, que la aerolínea debe contar con un seguro que me cubra. Por tanto, ese costo de ese seguro no puede ser trasladado al consumidor o pasajero y, por tanto, no estoy obligado a contratar un seguro. Si eso es así, tengo derecho a reclamar. ¿Ante quién? Ante Aviación Civil. Puedo negarme en ese momento a contratar el seguro y reclamar ante Aviación Civil. Otra de las competencias de Aviación Civil en cuanto a boletería, viaje aéreo y equipaje es la cancelación del vuelo por motivos de enfermedad de la persona consumidora. Veamos, esta más que una condición es una recomendación. Hay escenarios en los que la persona consumidora al momento de viajar no puede hacerlo por una condición ajena a su voluntad. En ese momento, un día antes, el día que yo iba a viajar, me enfermé, me dio una infección, me dio fiebre, o en el caso, por ejemplo, de la pandemia, por ejemplo, ahorita me dio coronavirus y yo no puedo viajar. Entonces, esto ya está tipificado en el artículo 43 del Código Civil y establece que la enfermedad puede considerarse como una causal de indemnización en cuanto a fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor, sobre todo en este escenario. Entonces yo tengo que dar aviso a la aerolínea. La recomendación es dar aviso a la aerolínea de forma lo más rápido posible. Tengo que presentar, si es posible, la constancia médica, ¿verdad? Por la cual yo no pude viajar. Esto es importantísimo. Si yo voy a solicitar a la aerolínea que me cambien la fecha de viaje o la exoneración de una penalidad por motivo que yo estuve enfermo, yo necesito presentar documentación que acredite efectivamente que yo no pude viajar por esa condición. Pueden ser recetas del doctor, las facturas de los medicamentos, pero sobre todo una constancia médica, ¿verdad? Importante, que acredite que yo estaba enfermo, que yo padecía alguna condición que me impedía viajar en ese momento. Otra situación que es competencia de Aviación Civil es la sobreventa de boletos. En el caso de sobreventa de boletos, la persona consumidora tiene derecho a que la aerolínea reintegre el valor total de lo pagado o le reubique en el siguiente vuelo, previa aceptación del consumidor. Significa que si por sobreventa de boletos yo me presenté al aeropuerto y esta condición se da bien seguido y no me permiten abordar porque la aerolínea establece que yo tengo que llegar, y esto es una recomendación, con un suficiente tiempo de anticipación y el vuelo se llenó, pero se llenó porque la aerolínea hizo una sobreventa de vuelos. En ese momento, el consumidor o pasajero tiene derecho a que lo embarquen en el siguiente vuelo, lo reubiquen en otro vuelo, o si no se puede porque no hay un vuelo en ese momento, sino que sale hasta el día siguiente, pues entonces me tendrían que dar, de ser necesario, si la situación así lo amerita, hotel y alimentación. Y si ya no quiero continuar con ese vuelo, pues a que se me reintegre el total de lo pagado. Y esto ya está previamente definido también en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Aviación Civil. Entonces, si a usted le sucede esta situación, ya sabe perfectamente por sobreventa de boletos y usted no puede abordar y llegó, cumplió con todos los requisitos, siempre la situación no es imputable a usted como consumidor, pues tiene derecho a estas situaciones y obviamente a reclamar inmediatamente con la aerolínea. Y recordar también que en el aeropuerto de El Salvador hay 2 o 3 delegados de aviación civil. Usted puede abocarse inmediatamente a ellos si tiene un inconveniente de este tipo. Otra de las competencias de aviación civil reguladas en el artículo 165 de la Ley Orgánica es la cancelación, suspensión o retraso de vuelo. Veamos, si el vuelo se cancela, la persona consumidora tiene derecho a ser transportado en el primer vuelo disponible. Ya lo mencionábamos en el inciso anterior. De igual forma, tiene derecho a la entrega de alimentos y bebidas durante el tiempo de espera. Y en caso de ser necesario, tiene derecho a recibir del proveedor el pago del hotel. Ya lo mencionábamos también en el inciso anterior. Si el vuelo era en la mañana y el siguiente vuelo es ese mismo día en la tarde, yo tengo derecho a alimentación. Si el vuelo es hasta el siguiente día y yo nada más estoy haciendo escala, por ejemplo, o llegué con anticipación y yo vengo de lejos, puedo pedir
a la aerolínea que me dé hotel. Si la cancelación obedece a motivos de caso fortuito o fuerza mayor, como por ejemplo problemas de clima, veamos acá, lluvia, huracanes, nieve, problemas de seguridad en los aeropuertos, atentados terroristas, problemas en la aeronave, el retraso o suspensión no será atribuido a la aerolínea, dice, por tanto, la persona consumidora no tendrá derecho a reclamar compensación. Esto ya está tipificado en este artículo. Si la causa, motivo del retraso, no es imputable al proveedor, sino que es por problemas de clima, o sea, caso fortuito, fuerza mayor, en este sentido, el consumidor, el pasajero, no tendrá derecho a reclamar. En tal sentido, dice, se debe tener claro que el motivo de la suspensión o retraso del vuelo para la toma del reclamo. Si la causa no es imputable en este caso, a caso fortuito, fuerza mayor, entonces yo sí puedo reclamar. Pero si es por caso fortuito, fuerza mayor, entonces definitivamente no me da el derecho a reclamar ante la aerolínea. Otra de las competencias, por ejemplo, de aviación civil y tipificadas en el artículo 159 de la Ley Orgánica, siempre respecto de boletería, viaje aéreo o equipaje, es muertes o lesiones en vuelos aéreos. Ya más o menos lo tocábamos anteriormente. La obligación del proveedor de la aerolínea es transportarme desde que yo abordo hasta que yo bajo, ¿verdad? En condiciones que no afecten mi salud. Si durante el viaje, durante todo este viaje que estoy, llamémosle, al pendiente, al cuidado de la aerolínea, yo sufro un accidente. Un ejemplo sería que yo durante el vuelo sufro un accidente, por ejemplo, que me golpeó el carrito donde transportan los alimentos. Este es un ejemplo. Recordemos que es obligación del pasajero mantener su integridad, su salud, desde que me embarco hasta que bajo. Entonces, en ese escenario, la aerolínea tiene el derecho a indemnizarme por esa situación, ¿verdad? Por muertes o lesiones durante el vuelo, yo tengo el derecho a reclamar a la aerolínea. ¿Y quién es el que tiene la competencia de conocer en este tipo de reclamos? Aviación civil. Tiene la competencia, dice, o la responsabilidad del resguardo, vean bien, del resguardo del pasajero, y por lo cual tiene que cubrir los daños ocasionados conforme a ley, convenios y tratados internacionales. Y acá no solo entra Ley Orgánica de Aviación Civil, sino que entra, por ejemplo, también el Convenio de Montreal y otros. Veamos, siempre dentro de las competencias de aviación civil, pérdida, destrucción, avería o retraso del equipaje, es importante que nos cercioremos, ¿verdad?, que el hecho que causó el daño al equipaje sucedió durante el periodo de transporte, para realizar el reclamo con la aerolínea y tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Lo primero, avería del equipaje. Aquí tenemos que tomar en cuenta que hay tiempos durante los cuales yo estoy obligado a reclamar. Así es que la recomendación, cuando yo recibo el equipaje, revisarlo inmediatamente o revisarlo al llegar a la casa. Si es avería de equipaje, tengo que hacer un reclamo a la aerolínea dentro de los 3 días siguientes a la recepción del equipaje. Si yo estoy en el aeropuerto y ahí recibo el equipaje, son 3 días siguientes. Si el equipaje me lo llevan hasta mi residencia, son 3 días posteriores a la recepción del equipaje. Si es carga, tengo el derecho y la obligación de reclamar dentro de los 7 días siguientes a su recepción. O sea, si voy a reclamar por esta condición, recordemos que tienen tiempos. Estos son requisitos. Equipaje, 3 días. Carga, durante los 7 días siguientes. Si es retraso nada más del equipaje, esto tiene que ser inmediatamente. Yo desembarqué en el aeropuerto y de pronto no iba ahí mi equipaje. La obligación es reclamar inmediatamente. Si es pérdida de equipaje, que sería básicamente una condición similar, tengo que realizarla dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que, de acuerdo al contrato de transporte, se debería hacer entrega del equipaje. O sea,
equipaje o carga. Si a mí me dijeron que el 15 de octubre iba a ser entregado el equipaje o la carga, yo a partir del 15 de octubre adelante tengo 15 días para reclamar esta condición. Ahora bien, todo esto está tipificado en los artículos 168, 170 y 171 de la Ley Orgánica de Aviación Civil. Pérdida, destrucción, avería, retraso de equipaje de carga. Y como personas consumidoras debemos tomar en cuenta lo siguiente, que en caso de pérdida, destrucción, avería o retraso de equipaje o de carga, del equipaje facturado, la aerolínea se limitará a responder por la suma de $25 por cada kilogramo de peso bruto de carga. Significa que por cada kilogramo que pesara la maleta que se perdió, entonces la aerolínea por cada kilogramo me puede compensar con un máximo de hasta $25. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está regulado eso? En los artículos 168, 170 y 171 de la Ley Orgánica. Por otra parte, la aerolínea, en caso de pérdida, destrucción, avería o retraso del equipaje de mano, se limitará a responder por la suma de $1,000 en concepto de indemnización al propietario de equipaje de mano. O sea, ese es el máximo por el cual me puede responder la aerolínea. Aquí quizás vamos a hacer una recomendación adicional de cada vez que yo voy a abordar, hago una declaración de equipaje o de carga. Entonces, de detallar todo lo que yo llevo en la maleta, de guardar las facturas, porque todo eso me va a servir a la hora de reclamar. Ya decíamos que en este escenario, por avería, por destrucción o retraso, me pueden indemnizar con un máximo de hasta $1,000. Bien, vamos a ver algunas recomendaciones que sean importantes que consideremos siempre y cuando hagamos uso de estos servicios con las aerolíneas y sobre todo en el caso de equipaje o carga. En caso de no contar con el tiempo para revisarlo al momento de recibirlo, puede presentarse por escrito su reclamo haciendo constar que el equipaje o carga no ha sido examinados. A veces las aerolíneas establecen dentro de su página web un correo electrónico. Yo perfectamente puedo mandar un correo electrónico ahí y presentar mi reclamo. Si no puedo hacerlo de esa manera, hago un escrito y lo presento directamente ante la aerolínea o allá en el aeropuerto, en el momento, ¿verdad? De preferencia, la recomendación es hacer todo reclamo en el momento, pero siempre hacerlo por escrito y tratar de que me quede constancia de que he presentado ese reclamo, o sea, que me quede una copia siempre firmada y sellada de recibido. Eso es importantísimo. Y si no, que la aerolínea me dé un documento que yo he reclamado con ellos, ¿verdad? En caso de detectar alguna avería, hacer el reclamo inmediatamente ante la aerolínea. Ya lo decíamos, siempre para toda condición, lo recomendable es hacer el reclamo de forma inmediata. Recordemos los plazos que ya teníamos anteriormente para reclamar. Revisar el equipaje o carga al momento de recibirla. En el momento que yo desembarco, reviso que la maleta no ha sido forzada, que no ha sido golpeada, etcétera, ¿verdad? Y en ese momento yo presento mi reclamo. Bien, veíamos en el caso de equipaje o carga, pero también hay unas recomendaciones en cuanto a paquetes turísticos y esto es importante que las consideremos. Porque dentro de los paquetes turísticos entran no solo las aerolíneas y agencias de viaje, sino ya también lo mencionábamos, hoteles, hostales, etcétera, ¿verdad? Entonces hay situaciones que debemos tener presente siempre. Uno, si acepto una invitación del proveedor, recomendación, no brindar la tarjeta de crédito a menos que esté seguro e informado que deseo contratar. Sobre todo que estoy bien informado. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay algunos proveedores de este tipo de servicios, de paquetes vacacionales, de tiempo compartido, que le piden su tarjeta de crédito nada más, le dicen para ver su situación, para ver sus datos, para ver si esto es como requisito nada más para tomarlo en cuenta para X promoción, etcétera. Pero cuando
Usted brinda su tarjeta, de pronto ya llegan con el voucher y con un monto determinado. Entonces, aquí entra la siguiente recomendación. Yo no voy a firmar un voucher si no he autorizado el cargo reflejado en el mismo. Y siempre voy a pedir mi copia, exigir mi copia. Entonces, si yo recibo una invitación, no brindo de inmediato la tarjeta a menos que yo esté seguro que deseo contratar y que es lo que me han ofrecido. Y una vez que me lleven el voucher, si yo no estoy de acuerdo con el monto, no firmo ese voucher, ¿verdad? Y siempre exijo mi copia. Así haya firmado o no haya firmado el voucher, tengo derecho a exigir mi copia. En los contratos de tiempo compartido, revisa si este tiene costo por mantenimiento anual, ya que este costo se puede negociar o pedir que se elimine. Veamos, esto entra para hoteles, hostales, sobre todo. Si yo contrato con ellos, a veces este tipo de proveedores establecen un costo por mantenimiento anual. Este costo por mantenimiento anual, si yo estoy seguro que deseo contratar, puedo pedir que lo eliminen o que lo reduzcan. Entonces lo puedo negociar. Recordemos, yo no firmo si no estoy de acuerdo con lo plasmado en el contrato, si no reza en el contrato lo que realmente se me ofreció. Lee detenidamente tu contrato antes de firmar y no firmes si no estás de acuerdo. Asegúrate que todo lo ofrecido por el proveedor figure en el contrato. De no estar de acuerdo, obviamente yo no voy a firmar. De haber firmado, exijo mi copia. No contrates por impulso. Piensa 3 veces antes de firmar. Veamos, sobre todo en este tipo de contratos de tiempo compartido. ¿Por qué dice piensa 3 veces antes de firmar? Porque no es suficiente pensarlo 2 veces. O sea, tenemos que estar seguros, tenemos que revisar nuestro contrato, tenemos que revisar todas las cláusulas, todas las condiciones, y hasta que yo plenamente estoy consciente y seguro, voy a firmar. De lo contrario, la recomendación es leer detenidamente el contrato. Si el proveedor me dice, no, pero es que todo lo que hemos hablado ya está en el contrato y solo fírmeme acá, mire, en este espacio. No, un momento, yo me voy a tomar mi tiempo para firmar y si no estoy de acuerdo, pues no firmo. Si contratas con una agencia de viajes, pide tu factura. Aquí no es pide tu factura, es exige tu factura. A la hora de reclamar, hazlo por escrito. Si yo voy a desistir ante la agencia de viajes, siempre hacerlo por escrito. Y si no, también pedir a la agencia de viajes que me entregue un comprobante de que yo estoy desistiendo, de que me estoy retractando o de que estoy haciendo uso del derecho de la reversión de pago. Cuando viajes en avión, investiga con cuánto tiempo de anticipación debes presentarte al aeropuerto para hacer tu chequeo. Hay tiempo para presentarme al aeropuerto. 2, 3 horas, que creo que normalmente son 3 horas. Entonces yo tengo la obligación de presentarme con suficiente tiempo de anticipación, porque si yo no logro embarcarme y la causa es imputable a mí, no voy a tener como esa condición, esa facultad de poder reclamar y posteriormente para hacer uso del boleto, porque los boletos tienen 1 año de vigencia y quiero viajar en una fecha posterior, tendría que pagar una penalidad. Esto es, insisto, si yo no cumplí con los requisitos, si no llegué con anticipación, si la causa no es imputable al proveedor, ¿verdad? Es imputable a mí como consumidor o como pasajero. Entonces la recomendación es, investigo con cuánto tiempo de anticipación debo presentarme y de esa manera cumplo con ese requisito, llegar con anticipación. Otra de las condiciones de las cuales queremos hablarle como Defensoría del Consumidor es en cuanto a las estadísticas un poquito para que ustedes tengan conocimiento de lo que nosotros acá como Defensoría del Consumidor vemos y sobre todo en este escenario. Vamos a hablar primero de paquetes vacacionales, vamos a hablar rápidamente de los casos cerrados que hemos visto como Defensoría del Consumidor, por ejemplo, desde junio 2019 a marzo 2020. Respecto de los paquetes vacacionales, se han recibido una serie de reclamos. De esta cantidad de reclamos, se han cerrado la cantidad de 202.
De estos 202 tenemos diferentes motivos, los vamos a ver rápidamente. En cuanto al derecho de retracto, desistimiento de compra, retracto y desistimiento, que ya mencionábamos que son unos derechos que la Ley de Protección al Consumidor le reconoce y que puede reclamar ante la Defensoría del Consumidor, retracto, desistimiento, reversión de los pagados, se puede reclamar ante Defensoría del Consumidor. Sobre este motivo, se han resuelto 149 casos, desde junio 2019 hasta marzo 2020. Por incumplimiento de contrato u oferta, recordemos que esto no necesariamente es para aerolíneas, sino puede ser agencias de viaje, paquetes vacacionales, tiempo compartido, hoteles, hostales. En este escenario se han cerrado 43 casos. Por cláusulas abusivas estipuladas en el contrato, ya decíamos que cualquier cláusula abusiva se entenderá por no escrita, se han cerrado 6 casos. Por mala calidad del producto o servicio, 3 casos, y uno más por cobros, cargos, comisiones indebidas, son aquellas que no han sido estipuladas en el contrato, que no han sido autorizadas por el consumidor, y sobre este tema se ha cerrado un caso. De estos 202 casos que se han cerrado de paquetes vacacionales, y recordemos que esto hay infinidad de motivos, infinidad de reclamos que tiene la Defensoría, pero ahorita solo estamos hablando de este en específico, de paquetes vacacionales. De estos 202, en avenimiento hemos cerrado 84 casos, en conciliación 45. De estos, en algún momento, por la negativa de resolver en estas etapas, que son etapas como más inmediatas, y donde es a través de una negociación, producto de esta negociación entre proveedor, consumidor y un mediador de esta defensoría no se logró resolver, se trasladó el caso al tribunal y el tribunal resuelve, se han resuelto 64 casos. Y por desistimiento se han resuelto 9 casos, es cuando la persona en ocasiones dice yo ya no deseo continuar con el caso, mejor voy a continuar con mi contrato, o mire, yo ya resolví, o mire, ya viajé, etcétera, y ya no quiero continuar con el caso en la defensoría y por tanto desisto. De esto se han resuelto 9 casos. Otro dato importante que como defensoría queremos externarles para que vean la presencia, la negociación que tiene la defensoría, el apoyo que da a todas las personas consumidoras, es en el caso de aerolíneas, ¿verdad? En caso de boletos aéreos. A pesar de que estas son competencias, ya lo decíamos, de aviación civil, la Defensoría ha estado apoyando eficientemente todas estas gestiones, sobre todo en este caso de pandemia. Veamos, de enero del presente año hasta agosto del presente año, la Defensoría ha mediado por todos los consumidores que se han visto afectados por esta situación de pandemia. ¿Y por qué decimos de enero a agosto? Porque hay personas que contrataron en enero, pero de pronto iban a viajar en marzo, abril, mayo. Entonces, todas estas personas se han considerado y se han visto beneficiadas a través del apoyo que la Defensoría del Consumidor da. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas? 74.524 se han considerado beneficiadas a través de la Defensoría. ¿Por qué? Porque la Defensoría actuó en representación de los consumidores y llegó a un acuerdo con algunas aerolíneas, y en este caso tenemos en particular a Interjet, Aeroméxico, Volaris, Copa y Delta, que están dentro de esta estadística. Ahora bien, ¿qué se logró con esta negociación? Que las aerolíneas implementaran los reembolsos de los boletos o las exoneraciones de penalidades por cambio de fecha o por cancelaciones, ¿verdad? Cambio de ruta, o que entregaran certificados de viaje, entre otras medidas de compensación. Por ejemplo, yo ya no voy a hacer uso de mi boleto, entonces viene la aerolínea y me ofrece un certificado que tiene vigencia, por ejemplo, de 1 año, para que yo posteriormente pueda contratar a otra ruta o en otro momento, en otra temporada, etc. Dentro de estas 74.524 y dentro de estos acuerdos, se ha logrado recuperar a través de la mediación de la Defensoría, de toda la gestión que la Defensoría hace, se ha logrado recuperar 16.300.000
$32.592.95 en favor en beneficio de estos consumidores. Vean que el monto es bien considerable. Es ahí la labor que la Defensoría hace en beneficio de todas las personas consumidoras y sobre todo en este caso de los pasajeros que se vieron afectados por esta condición. Algo más que queremos implementar, informar, es que de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, específicamente en el artículo 109, establece que todas las personas que se vean afectados en sus derechos por actuaciones de los proveedores pueden abocarse a la Defensoría y poner un reclamo ante esta institución. Hay diferentes formas de cómo se puede presentar un reclamo ante la Defensoría del Consumidor. Esto puede ser escrita, verbal, telefónica, electrónica o por cualquier medio idóneo. Pero hay condiciones que se deben cumplir o requisitos básicos que se deben cumplir para interponer un reclamo. Ya más en la siguiente lámina vamos a ver los medios por los cuales podemos reclamar. Pero es importante que cuando presentemos un reclamo lo hagamos teniendo a la mano el DUI, ¿verdad? La identificación y datos generales del denunciante. Identificación y datos generales del proveedor, o sea, la factura, contrato, el itinerario de vuelo, la factura del consumidor final, etc. Tenemos que presentar una descripción de los hechos que originaron la controversia y la pretensión. ¿Qué es lo que queremos? A que me den otro boleto, que me embarque, que me devuelvan lo pagado, perdón, que me reintegren lo pagado, hacer uso de la reversión, del desistimiento, del retracto y por tanto que se me devuelva lo pagado, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que ser claros en lo que reclamamos como en lo que pedimos. Siempre presentando el DUI de la persona consumidora e identificando a la parte proveedora a través del contrato, factura o documento que tengamos, prueba de la relación contractual. Los mecanismos de atención de la Defensoría por los cuales podemos reclamar, bueno, hoy con la situación que estamos viviendo, que estamos en una situación todavía delicada por la pandemia, básicamente estamos tomando denuncias a través de los diferentes medios y plataformas electrónicas. Aquí pueden ver dentro de esta diapositiva que teníamos ventanillas, por ejemplo, pero las ventanillas hoy por hoy no están recibiendo personas de forma presencial, ni nosotros en los diferentes centros de solución no estamos atendiendo todavía de forma presencial, excepto casos especiales y por citas. Usted para hacer una cita puede llamar al 910, puede llamar a nuestro WhatsApp, que es el 7860-9704, o en las diferentes plataformas, y hacer una cita para que nosotros le atendamos de forma personalizada. Pero no se está recibiendo a todas las personas como antes, porque lo que queremos es evitar un posible contagio ante la situación de pandemia que todavía estamos viviendo, ¿verdad? Ya decíamos los diferentes medios de comunicación, la página web, el 910, nuestro WhatsApp, Twitter, Facebook, todas estas son plataformas electrónicas por las cuales usted puede abocarse con nosotros y le vamos a atender de forma virtual, de forma en línea, le vamos a atender, le vamos a tomar su reclamo o a través de una cita previa. Bueno, esto era la presentación. Agradezco de antemano el apoyo, el tiempo, y si tienen pues alguna duda, alguna pregunta, pues vamos a abrir el espacio para esto en este momento. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pérez, por la ponencia. Un interesante tema. Como pudieron observar, es una combinación de legislación y de instituciones que tienen competencia en este tema. Vamos ahora a dejar el espacio para las preguntas y respuestas. Esto nos permitirá que las personas que han colocado sus inquietudes, sus consultas a través del chat, el licenciado Pérez va a responder. Vamos a ir rápidamente. Queremos agradecerle su participación. Dice José Miguel Guzmán, licenciado, las líneas aéreas ponen restricciones a tarifas. Tarifas más bajas, tarifas más restrictivas. Por ejemplo, las tarifas más bajas las catalogan como no reembolsables. Consulta José Miguel, ¿esto es ilegal? Licenciado Pérez, por favor, su respuesta. Gracias. Bueno,
Sí, efectivamente tenemos algunas condiciones que las aerolíneas y a veces como políticas ponen estas aerolíneas, pero recordemos los 3 derechos que ya la Ley de Protección al Consumidor mencionaba de forma oportuna. Y es derecho a retractarme, a desistir o a la reversión de lo pagado. Entonces, estos boletos, si bien es cierto, pueden presentar esa condición de acuerdo a lo informado por la aerolínea. Pero ya la ley establece en el artículo 5, y cuando digo la Ley de Protección al Consumidor, establece en el artículo 5 que todos los derechos que la Ley de Protección al Consumidor reconoce son irrenunciables contra su observancia, prácticas, costumbres. ¿Qué significa esto? Que el boleto puede tener esa condición. No obstante, a usted no le limita el derecho, ya que la ley le reconoce como tal y perfectamente puede abocarse con nosotros. Y si usted ya no quiere viajar, puede desistir si reúne los requisitos, si la contratación fue entre presentes, retracto si cumple con las condiciones ya anteriormente mencionadas, o solicitarle reversión de lo pagado y perfectamente nosotros con gusto le tomamos su reclamo, ¿verdad? Recordemos todos los requisitos y sobre todo en el derecho de retracto que ya mencionábamos, ¿verdad? Lo de los 8 días, externar la voluntad por escrito ante el proveedor. En caso de la reversión de pago, no tiene mayor requisito. Entonces, usted puede solicitarlo ante la aerolínea o directamente ante la Defensoría del Consumidor, y el hecho de que la parte proveedora, en este caso la aerolínea, tenga como condición especial de que ese boleto no es reembolsable, no es limitante para que usted haga valer sus derechos y se aboque a la Defensoría del Consumidor. Una consulta que nos hace Javier Ortiz. Agradecemos, dice, licenciado, si los operadores y agencias no son dueños de los servicios de avión, hotel o auto, más bien asesoran sobre qué contratar e informan las condiciones de cada proveedor extranjero, que cada proveedor extranjero dispone, cómo se maneja la responsabilidad ante el cliente, ya que las condiciones son del proveedor del servicio, que puede ser un hotel en París o un auto en Miami, un concierto en Costa Rica, que no tienen jurisdicción en El Salvador. Licenciado Pérez. Gracias. Muy interesante, muy buena esta pregunta. Realmente esto es el día a día. Definitivamente, recordemos lo que mencionábamos, ¿verdad? Que el consumidor puede reclamar con operadores legalmente establecidos en el país. Ahora bien, en el caso, en este particular, es una agencia de viajes, ¿verdad? Quien ofrece un paquete turístico, un tour, etcétera. Y dentro de este paquete turístico, dentro de este tour, hay una reservación en un hotel en España, en un hotel en Italia, etcétera. El consumidor, primero, tomemos en cuenta lo siguiente: ¿con quién contrata el consumidor? ¿A dónde se aboca el consumidor? El consumidor se aboca a la agencia de viajes y es con el primer proveedor con el que se aboca. El proveedor, en este caso la agencia de viajes, hacen el contacto con los hoteles que están en otros países, pero finalmente el consumidor no ha contratado directamente con ellos. ¿Con quién contrató directamente? Es con la agencia de viajes. Ahora bien, si hablamos de responsabilidad, sí, la agencia de viajes tiene la responsabilidad de resolverle al consumidor. El consumidor, si decide ya no viajar o decide hacer uso de la reversión de lo pagado y por tanto que se le reintegre lo pagado, no va a ir o no va a reclamar al hotel del cual no tiene conocimiento, un hotel que está en España, que está en Italia, en X país, y él no puede reclamarle directamente. Pero el operador, en este caso el intermediario, la agencia de viajes, sí puede. En ese escenario, si yo contrato, tengo una factura, tengo un documento, esa es la prueba de la relación contractual. Por tanto, el proveedor con el que contrato sí tiene responsabilidad, ¿verdad? Que él cumple, está amarrado a ciertas condiciones, pues esos son contactos, convenios que él tiene con este otro tipo de proveedores. Finalmente, quien tiene que resolverle en este escenario es el proveedor con el cual yo, consumidor, me aboqué. En este caso, la agencia de viajes. Yo contrato con la agencia de viajes tiene la obligación de resolverme. Ahora bien, ¿cómo esa agencia de viajes va a hacer el contacto con estos otros operadores, con estos hoteles? Pues ya no es responsabilidad del consumidor.
El consumidor lo que tiene que hacer es presentar su reclamo ante la agencia de viajes. Y ojo, es importante, la agencia de viajes, cada vez que un consumidor contrate, es obligación de entregarle su factura, su contrato, su comprobante de que ha contratado, un comprobante fiel, no una factura comercial, es una factura de consumidor final o crédito fiscal si así lo solicita. Gracias, licenciado Pérez. Queremos leer un comentario o sugerencia que nos hace llegar Daniel. Dice, licenciado Pérez, le recomiendo que ustedes verifiquen las regulaciones de los proveedores directos. Además, usted sabe que los servicios prestados en el exterior tienen sus regulaciones en función de las disposiciones del país en el que se prestan. Licenciado Pérez, ¿algún comentario, por favor? Sí, gracias. Entiendo, gracias por la recomendación. No obstante, recordemos que todos los proveedores que ejercen actividad comercial dentro de un país, recordemos que todos los proveedores que hacen actividad comercial de un país están obligados fielmente a cumplir con la regulación de ese país. Si bien es cierto, gracias por el comentario, la observación, está hablando de operadores o proveedores que ejercen sus funciones de comercio en otro país, pero con quien contrata el consumidor está aquí localmente en El Salvador. Y este proveedor tiene que cumplir con ley de protección al consumidor. Si una persona se va, llamémosle a Costa Rica y quiere poner un negocio allá, tiene que cumplir fielmente con la regulación que dicho país establece. Entonces, ley de protección al consumidor es una ley especial. Todos los operadores que ejerzan actividad de comercio en El Salvador tienen que cumplir fielmente con lo que está establecido en la ley. Gracias. Bien, muchas gracias. Queremos también responder a Emilia. Emilia, durante la presentación nos hacía el comentario, nos solicitaba que los ejemplos fuesen colocados específicamente en relación a boletos aéreos o paquetes turísticos. Sin embargo, también nos dice, no debemos comparar un bien tangible con un servicio cuyas leyes son regidas por cada proveedor, llámese hoteles o aerolíneas. ¿Podría explicarnos, nos dice Emilia, cómo queda con esas políticas de cambios, reembolsos, etcétera? Licenciado Pérez. Gracias, gracias. Recordemos que los hoteles y los proveedores no emiten leyes, ¿verdad? Entonces, quizás como para afinar un poquito, con las disculpas del caso, afinar un poquito mejor la pregunta o el comentario. Ellos tienen políticas. Y recordemos que como política, ninguna política está sobre ley. Aquí vamos a tomar dos cosas. Una, la Constitución de la República ya establece que nadie puede alegar ignorancia a la ley. Y se va a oír un poquito tosco, pero es importante que tomemos en cuenta esto. Significa que todas las obligaciones y derechos contemplados en la ley tienen que cumplirse, son para todos. Ahora bien, en este escenario, la Constitución de la República, Convenio de Montreal, Ley de Protección al Consumidor, que es una ley especial, es para todos. Es para todos. Los operadores, los proveedores en otro país, pues cumplirán con la regulación legal allá. Correcto. Pero con quien yo contrato es con agencia de viajes. Creo que ahí va enfocada la pregunta. Entonces, finalmente, esta agencia de viajes tiene que cumplir con lo que la Ley de Protección al Consumidor establece. ¿Qué es lo menos que yo como consumidor esperaría? Que este operador, que esta agencia de viajes, haga contacto, gestione con los proveedores que están en otro país y él gestione el reclamo, el reembolso al consumidor. Pues el derecho que le asiste al consumidor es irrenunciable. Ya lo decíamos, tipificado en el artículo 5. Ahora bien, sí, es de considerar todo este tipo de situaciones, pero pues obviamente tenemos el derecho y la obligación de cumplir con lo que la ley nos manda. Así es que en este contexto, lo menos que una persona consumidora, un pasajero, y en este caso, en cuanto a boletos aéreos y aerolíneas se refiere, tienen que cumplir con lo que ya está establecido tanto en la Ley Orgánica de Aviación Civil como en la Ley de Protección al Consumidor, y por tanto este proveedor, esta agencia de viajes, sería quien debe de recibirle el reclamo al consumidor y debe gestionar ante los diferentes proveedores el reembolso. Pues él es el que tiene el contacto y los convenios.
Gracias, licenciado Pérez. Christopher Ramírez también nos consulta, tiene mucha relación con la anterior. ¿Qué se hace con las políticas aerolíneas y de tour operadores en referencia a penalidades y no reembolsos? Licenciado Pérez. Gracias. Veamos, aquí estamos hablando de dos, creo yo, que de dos escenarios diferentes. Veamos, si hablamos de penalidades, estamos hablando de yo no pude viajar y obviamente voy a viajar en una fecha posterior, ¿verdad? Y la causa es imputable al consumidor. En ese escenario puede haber un cambio de temporada y obviamente hay un cambio de tarifa, ¿verdad? Si la causa es imputable al consumidor, pues perfectamente se le podría aplicar esta situación. Y esta situación, ya decíamos, la va a ver aviación civil a través de la ley orgánica. Pero también, decíamos, son dos momentos. Esto, la de la penalidad, y la otra era lo de las políticas. Eso de no reembolsable. Hay boletos que dicen, no sé si lo diré mal, no show o no reembolsable. Finalmente, recordemos que sigue siendo una política, ¿verdad? Esto no está escrito en la ley. Que si las aerolíneas están asociadas a IATA y IATA establece como este tipo de reglas, de normas, perfectamente recordemos que IATA es una asociación internacional, pero es una asociación internacional y que no emite leyes y que todos los acuerdos, las políticas y reglas que lleguen no son reglas para el país. Entonces, finalmente, si bien es cierto, las aerolíneas, que hoy por hoy entiendo que agrupan más de 290 compañías en más de 120 países, finalmente las aerolíneas tienen que cumplir con estas normas y requisitos, pero estas son para dar un servicio de manera segura y eficiente, incluso para que esto se haga de forma económica para las aerolíneas. Ahora bien, siguen siendo políticas, ¿verdad? Es una política de una aerolínea. Como política puede ser que una aerolínea diga, mire, dentro de los 8 días siguientes yo le hago el cambio de penalidad sin costo, ¿verdad? O sea, hago el cambio de fecha, perdón, sin costo o sin penalidad. Sigue siendo una política y perfectamente podría prevalecer siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en la ley, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, licenciado Pérez. Dice Marco Andrade, buenos días. ¿Qué sucede cuando en algunos lugares no me solicitan firmar el voucher? ¿Qué medio utilizan para hacer efectivo el cobro? Licenciado Pérez. Gracias. Bueno, si hablamos de voucher, hablamos también de dos situaciones. Una que yo hice la contratación a través de una tarjeta de débito o otra que hice una contratación a través de una tarjeta de crédito. Si hice la contratación en este escenario a través de una tarjeta de crédito, que es como lo más común, ¿verdad? Entonces esto ya hay una ley especial que es la ley del sistema de tarjetas de crédito que regula toda esta situación. Ahora bien, si no me piden firmar el voucher y yo no estoy de acuerdo, yo perfectamente puedo impugnar el estado de cuenta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley del sistema de tarjetas de crédito. Hay situaciones que en ocasiones, llamémosle, son sujetas de ciertas anomalías. Puede ser un fraude, puede ser una transacción duplicada, etcétera, ¿verdad? De pronto yo solamente hice una transacción y me la duplicaron, o sea, me la cargaron 2 veces. Ojo, importante, cada vez que hagamos una transacción con tarjeta de crédito, si yo lo hago de forma presencial, tratemos de no perder de vista nunca el plástico. O sea, dónde lo llevan, cuántas veces lo deslizan, etcétera. Y tengo que revisar esta condición. Porque yo de pronto reconozco solamente un cargo y el otro, pues por error, lo pasaron ahí, me dio error en el sistema y resulta que después en el estado de cuenta las 2 transacciones me aparecen cargadas. Y créame, esto sucede a menudo, sucede con frecuencia. Entonces, ahí la importancia de impugnar el estado de cuenta, ya el proceso está ya previamente definido en el artículo 25 de la ley del sistema de tarjetas de crédito. Significa que yo primero tengo que reclamar ante el proveedor y por escrito. Tengo posterior a emitido el estado de cuenta, a la fecha de corte del estado de cuenta, yo tengo 90 días para impugnar el estado de cuenta. ¿Y qué es impugnar? Es reclamar. De ahí en adelante tengo que hacerlo por escrito, poniéndole fecha, dirigido al proveedor, lo que yo reclamo, haciendo mención de mi DUI, mi nombre, la tarjeta de crédito, el cargo que yo no reconozco, firmar, decir ahí en ese reclamo
dónde quiero que me notifiquen y que me notifiquen por escrito. De ahí en adelante, si las operaciones son nacionales, el operador, en este caso el banco, tiene 30 días para darme una respuesta por escrito cuando son operaciones a nivel nacional, y si son operaciones a nivel internacional, tiene hasta 120 días. Quizás nos salimos un poquito, pero para aclarar esta parte de cuando yo hago una transacción con tarjeta de crédito y no firmo el voucher. Entonces, si no firmo el voucher, pero yo reconozco el cargo, entonces perfectamente, y solamente es una vez, y reconozco la transacción, pues bueno, entonces voy a continuar y cancelo la transacción, ¿verdad? Cuando ya me aparezca en el estado de cuenta. Si no la reconozco, está duplicada, o sea, una reconozco y la otra no, entonces hago uso de la impugnación del estado de cuenta, que ya decía esos requisitos, y tengo que hacerlo por escrito. Ojo, importante, ante toda institución, aunque así no lo diga la ley, acostumbrémonos a hacer un reclamo siempre en toda institución por escrito y que me quede copia con firme y sello de recibido. Gracias. Gracias, licenciado. Agradecemos a Julio Urrutia, quien nos dice, ¿puedo solicitar una reversión de pago por un servicio de paquete turístico que no utilicé, pero extravié mi factura? Licenciado Pérez. Gracias. Veamos. Usted extravió su factura, pero existen otras formas. Llamémosle, de pronto hizo la transacción con tarjeta de débito o crédito. Usted perfectamente ante la Defensoría del Consumidor puede presentar un estado de cuenta. Puede presentar un estado de cuenta o estado de cuenta de su cuenta de ahorros, y si ahí aparece obviamente cargada la transacción, eso basta para que nosotros le podamos ingresar el reclamo, continuemos con la investigación y recordemos importante que la Defensoría del Consumidor emplea los mecanismos de los medios alternos de solución de conflictos. Pero ¿en qué consiste esto? Que la Defensoría del Consumidor media por los derechos de las personas consumidoras cuando se ven afectados en sus derechos legítimos por actuaciones de los proveedores. Entonces hay información que es importante presentar. Por ejemplo, el estado de cuenta, ¿para qué nos serviría? Ahí aparece de pronto el proveedor con el cual yo contraté. Ahí puede decir, un ejemplo, Super Selectos, Omnisport, Simán, agencia de viajes La Mejor Travel, etcétera. Si ahí aparece y ahí lo identificamos, con eso basta para que nosotros ingresemos ya su reclamo y con eso podemos iniciar. Otra situación es que usted perfectamente también en determinado momento podría pedir al proveedor presentar un reclamo por escrito y que se lo firmen y se hayan de recibido, ¿verdad? En ausencia de la factura. Otra condición es que pida una copia ante el proveedor. Pero insisto, hay requisitos, pero básicamente es para identificar al proveedor. No es limitante para iniciar una investigación, para iniciar una negociación con el proveedor. Si el proveedor quiere resolver, tiene la voluntad y dentro de las primeras etapas que llamábamos dentro de las estadísticas, avenimiento y conciliación, donde ambos pueden resolver de una manera amigable sin que implique responsabilidad de una u otra parte. Entonces, perfectamente con esta condición, si no tenemos la factura formal, podríamos iniciar. Ahora bien, para iniciar un reclamo, no es requisito tener toda la información, sino que ya los que decíamos en el artículo 109 de nuestra ley, identificación y datos generales del proveedor, identificación y datos generales del consumidor, la relación de los hechos y la pretensión clara. Gracias, queremos agradecerles. Tenemos algunas preguntas que queremos responder. Agradecemos a José Miguel Guzmán. Él consulta, ¿han hecho alguna gestión con las líneas aéreas dueñas del producto acerca de las reglas de tarifas, así como las políticas de no-show, tarifas no reembolsables, políticas de cambio de fecha, que son políticas internacionales en todo el mundo? Licenciado Pérez. Gracias. Veamos, en esta situación, como acercar una conversación, sí se han tenido acercamientos con las aerolíneas, con las agencias de viajes, pero esto no implica que las agencias de viajes, perdón, las aerolíneas en este escenario no puedan establecer los precios de sus boletos.
En este escenario, ellos establecen los precios de los boletos, ya sea considerando ciertas situaciones, y eso está regulado, no lo regulamos nosotros, no lo vemos nosotros en materia de reclamos, sino que lo ve Aviación Civil, y también entra como parte de la regulación el Convenio de Montreal y la Ley Orgánica de Aviación Civil. Ahora bien, lo que vamos a ver en estos escenarios es que ellos pueden establecer los precios de acuerdo a temporadas. Entonces hay promociones. Lo que nosotros como consumidores, como pasajeros, tenemos que estar bien pendientes es de las ofertas y promociones que cada aerolínea, que cada agencia de viajes saca. ¿Por qué? Porque un boleto no me va a costar lo mismo, por ejemplo, si yo viajo, y llamémosle en mayo, donde posiblemente es una temporada baja, a que yo decida viajar, por ejemplo, en agosto, durante la primera semana, durante los primeros 15 días, donde es una temporada alta, donde el flujo de personas es mayor, donde va y viene personas, y obviamente las tarifas comienzan a dispararse. Entonces, a la hora de yo viajar, sería importante considerar este tipo de situaciones, considerar la temporada en la cual yo deseo viajar. En cuanto a tarifas, nosotros no podemos intervenir, y sobre todo porque esa competencia ni siquiera la tenemos designada nosotros como Defensoría del Consumidor, sino Aviación Civil, y ya está regulado, ya decía el cuerpo legal a los cuales hacen referencia a ellos y lo que lo regula a ellos. Entonces, en cuanto a esto de no show, no reembolsable, recordemos lo que ya bien mencionaba anteriormente. Esto es una política, y esto ya es un tema que ya incluso durante la solución o el trámite de un reclamo, yo tuve a bien informar y negociar con una aerolínea. Entonces, si bien es cierto, esto es una política interna de ellos. ¿Por qué? Porque son de pronto clase económica, y ellos le ponen, mire, como es clase económico y es una tarifa preferencial, es una tarifa de oferta, por lo tanto no se considera reembolsable. Y ya decíamos, esto, a pesar de que sea una política, no está sobre ley, y por tanto el consumidor perfectamente puede hacer valer el derecho a la reversión de lo pagado, retracto, desistimiento, así según corresponde. Gracias. Gracias, licenciado Pérez. Agradecemos sus comentarios, sus aportes, las sugerencias que nos hacen en relación al tema. Obviamente serán tomadas en cuenta. Incluso hay algunos usuarios o participantes que nos sugieren hacer propuestas para fortalecer la ley de protección al consumidor. Otros nos plantean que parece, dice una persona participante, que solo los consumidores tienen derechos y no los proveedores. Obviamente la ley regula y da potestad tanto a la Defensoría del Consumidor como a Aviación Civil, y regula obligaciones, prohibiciones para proveedores de este sector y también derechos que las personas consumidores tienen. Queremos leer ya para ir finalizando. Tenemos una consulta de Mario Calderón. Dice, ¿serán reembolsables los impuestos como el IVA o impuestos de turismo en el extranjero? Localmente, ¿cómo opera? Gracias. Bueno, si son en el extranjero, recordemos que esto es una situación un tanto complicada, ¿verdad? Puede ser, esa situación está sujeta a las leyes de cada país, ya lo decíamos. Entonces, si se pueden recuperar y hay esa opción, pues entonces prevalecería lo que la Ley de Protección al Consumidor establece. Pero en cuanto a impuestos, recordemos dos situaciones. Como Defensoría del Consumidor, en cuanto a impuestos, no tenemos competencia de conocer. Quien tiene competencia de conocer en este caso es el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, si son empresas locales e impuestos locales, recordemos también lo que establece el Código Tributario, y que el Código Tributario establece, por ejemplo, que tiene 3 meses o 90 días para hacer su declaración, y bajo este escenario se pueden recuperar también los montos de los impuestos contablemente a través de una nota de crédito, etcétera. Entonces se tiene 3 meses para hacer una declaración, por tanto se tiene 3 meses también para recuperar este tipo de impuestos. Si esta situación no ha pasado, perfectamente el consumidor podría solicitar el reintegro íntegro de lo pagado, ¿verdad?
Ahora bien, como Defensoría del Consumidor, ya lo decíamos, implementamos los medios alternos de solución de conflictos. También recordemos que la Ley de Protección al Consumidor, y en base al comentario anterior, establece derechos y obligaciones para ambas partes y regula toda esta situación en materia de consumo. Veamos. Ya está establecido incluso que los consumidores que se vean afectados en sus derechos legítimos pueden interponer un reclamo ante la Defensoría del Consumidor. Los proveedores pueden abocarse ante otras instancias si así lo consideran pertinente, pero lo que la Ley de Protección al Consumidor regula ya está previamente tipificado en el artículo 3 y en el 109. Ahora bien, si son impuestos a nivel de internacional, pues el proveedor lo menos que tendría es que hacerlo de conocimiento al consumidor, explicar las razones y ver si el consumidor acepta dicha condición. Caso contrario, y normalmente cuando una persona sale, por ejemplo, acá del país, los que se cobran son impuestos locales de salida, ¿verdad? Normalmente son impuestos locales. Entonces, esos impuestos, ya decíamos, si estamos dentro de ese escenario y dentro del tiempo que ya el Código Tributario establece, perfectamente podría en determinado momento solicitarse el reintegro. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pérez. Vamos a cerrar con estas 3 últimas consultas. Emilia de Rivera nos dice, ¿cómo podríamos protegernos entonces nosotros, las agencias de viajes? ¿Sería válido que el cliente nos firme un contrato en el cual se establecen todas las restricciones de lo que está adquiriendo y así la Defensoría nos defendería a nosotros ante el cliente? Licenciado Pérez. Gracias. Bueno, comentarles que lo mismo que decía anteriormente, y perdón por repetir esto, pero en el artículo 109 dice los consumidores que se consideren afectados en sus derechos legítimos por actuaciones con proveedores pueden presentar su reclamo ante Defensoría. No es los proveedores que se consideren afectados en sus derechos legítimos por actuaciones con consumidores. Vean, ¿quién puede presentar una denuncia? La parte consumidora. Ante la Defensoría del Consumidor es la parte consumidora. En el artículo 3 hace la diferencia entre consumidor o usuario y proveedor. Entonces, y quienes están en la línea de proveedor, todos aquellos que son distribuidores. Si en el contrato ustedes ponen una condición que está contraria a lo que la Ley de Protección al Consumidor establece, esa condición se puede tomar como una cláusula abusiva y por tanto considerarse como no escrita. Todo proveedor debería de contratar, de hacer sus contratos de acuerdo a lo que establece la ley y la buena fe, ¿verdad? Eso es importante, la buena fe. Si yo pongo para respaldarme, yo proveedor, voy a poner una condición, mire, si usted se retracta, yo le voy a cobrar el 20%, le voy a retener el 20% de los pagados. Recordemos que ya la Ley de Protección al Consumidor dice lo que se le puede retener nada más en concepto de gastos administrativos, el 12% interés legal en materia mercantil desde que contrata hasta que desiste. Y el 12% es anual, o sea que hay que hacer la conversión a diario y por el tiempo que ha transcurrido. Entonces, si ustedes consideran que para garantizarse esa condición ponen esa regulación en el contrato, podría llegar a considerarse una cláusula abusiva. Ahora bien, si esa cláusula que ustedes ponen ahí fue previamente informada al consumidor y no es contraria a lo que la ley establece, pues entonces considero que podría hacerse. Insisto, no puede establecerse una condición o una cláusula contraria a los derechos que el consumidor tiene, contraria a lo que establece ya la ley. Y en este escenario, Ley de Protección al Consumidor. Gracias, licenciado Pérez. Bueno, queremos comentarles que ya en ocasiones anteriores la Defensoría del Consumidor ha realizado talleres con proveedores de este importante sector de la economía salvadoreña y creemos oportuno plantearles la posibilidad de realizar más capacitaciones que puedan informar y puedan compartir con este sector lo regulado en la Ley de Protección al Consumidor. Digo esto por los 2 siguientes comentarios que no quiero cerrar sin antes leerlos. El correo M. Hernández se refiere seguramente a algún momento de la exposición del licenciado Pérez.
Y dice, eso no es correcto. Están haciendo que la gente pueda abusar con disque derechos. No es como lo plantea el licenciado Pérez. Debería averiguar bien. Los operadores y agencias son intermediarios y el cliente da el aval de lo que desea. No somos nosotros los que obligamos a comprar. Creo que, dice la persona, nosotros como Defensoría estamos muy mal. Y para sacar estas cosas deberían de abocarse a los proveedores de servicios para sacar leyes ad hoc. Y cierro con el comentario de Daniel. Dice, una lástima la conclusión del licenciado Pérez en cuanto a la responsabilidad. De esta forma deja vulnerable al sector de agencias de viajes y los sitios web no radicados sin ninguna responsabilidad. En esas condiciones es mejor que las agencias de viajes dejen de ofertar estos productos. Vamos a cerrar con el comentario final del licenciado Pérez, si desea hacer referencia a estos dos últimos comentarios y luego hace el cierre, licenciado. Bueno, gracias por sus valoraciones, ¿verdad? Este es un espacio para todos. El objetivo de este espacio, de esta presentación, obviamente es que conozcamos lo que la ley establece y sobre todo en estos escenarios de terminación anticipada de boletos aéreos y paquetes turísticos, ¿verdad? El objetivo es informar claramente lo que está descrito en la ley. Lo que se ha venido a presentar acá no es contrario a lo que la ley ya establece. Recordemos que las leyes ya fueron diseñadas para guardar, son reglas para guardar los derechos y obligaciones de las partes. Entiendo los comentarios que ustedes hacen, ¿verdad? Se valoran, se toman en cuenta, pero la exposición ha sido con base en la Ley de Protección al Consumidor. Así es que de mi parte nada más decirles que todos tienen derecho a opinar, son válidas, ¿verdad? Agradecerles pues la atención. Y pues estamos a la orden si ustedes desean incluso ampliación sobre algo, alguna duda que tengan. De mi parte nada más darles las gracias y pasen pues feliz día. Muchas gracias, licenciado Pérez, y a ustedes, amigas y amigos, gracias por confiar en la Defensoría del Consumidor para conocer sobre la temática que esta mañana hemos desarrollado. Les comentamos que con este webinar cerramos todo lo planificado para el mes de septiembre y les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para conocer la programación de temáticas a desarrollar a través de estos medios. Para que ustedes también puedan ser parte de estos procesos. No duden en llamar al 910, el teléfono de la Defensoría del Consumidor, para solicitar asesoría, información, o también escribirnos al WhatsApp 7860-9704. Las atenciones presenciales están disponibles siempre y cuando usted nos llame al 910 o escriba al WhatsApp para solicitar su cita. Reiteramos el compromiso de la Defensoría del Consumidor de cumplir con lo estipulado en la Ley de Protección al Consumidor en relación a promover los derechos de las personas consumidoras y la Ley de Protección al Consumidor. Muchas gracias por participar. Nos vemos en un pronto webinar. Buen día.